Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Cordial saludo a todos los hermanos, amigos que siguen esta transmisión. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor, dejar que Dios nos hable al corazón, que Él nos traiga revelación de su palabra, de su escritura. Y antes de comenzar la prédica quisiera orar un momento al Señor, quisiera pedirles que me acompañen ahí donde están. Podamos pedirle a Dios que nos hable. Necesitamos eso, que Él hable a cada corazón. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Te damos gracias a ti por tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, que hablas a través de tu palabra a nuestro corazón. Queremos rogarte que nos concedas un corazón abierto. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra en nuestro corazón. Y tu palabra, Señor, te glorifique a ti. Para ti sea el honor y la gloria. Habla, Señor, hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La porción sobre la que está basada esta prédica es Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 42. Son 20 versículos, un poquito larga la porción, pero yo creo que con la gracia de Dios vamos a poder avanzar esto fácilmente. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. El título de la prédica es Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y está basado en el primer versículo que vamos a leer. Lamentaciones 3, 22 dice así. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Los primeros dos versículos de esta porción nos describen que Dios es misericordioso y fiel. Ese es el primer punto. Son 5 puntos que vamos a ver. El primero es Dios es misericordioso y fiel. Esta porción es una porción teológica que nos enseña cómo pensar con respecto a Dios, nos describe cómo es Dios, y también nos enseña a cómo actuar frente a Él, cómo enfrentar, qué pensar de lo que está sucediendo en medio nuestro cuando ocurren cosas que no son de nuestro agrado, de nuestra preferencia, son cosas que pasan en medio nuestro que nos angustian, nos desesperan, nos traen confusión, nos traen desesperación. A veces estamos viviendo en una situación que preferiríamos no estar, ¿correcto? Todos quisiéramos tener la libertad de salir, de hacer lo que pensamos que sea lo mejor, comprar, vender, trabajar, en fin, lo que siempre hemos hecho. Todos tenemos actividades que quisiéramos cumplir, pero esta cuarentena nos tiene quietos, especialmente a los mayores de 65, como ya soy yo. Tengo que estar quieto en mi casa, no puedo salir ni a la esquina, no puedo comprar nada, no puedo hacer nada, tengo que estar quieto en mi casa. Ni siquiera para ir al mercado tengo permiso. Al menos así son las disposiciones de las autoridades y tenemos que respetar aquello porque es para nuestro bien. Es lo mejor para nosotros y para Bolivia, evitar mayores contagios, evitar que esto se vuelva
se vuelva un problema grave para nuestro país, porque si los infectados suben a grandes cantidades, nuestro sistema de salud es obvio que no va a soportar. No vamos a poder atender, no se va a poder atender a esos pacientes si es que aumenta este contagio. Pero esta porción, primer punto, Dios es misericordioso y fiel. Dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿A qué se refiere no hemos sido consumidos? Se refiere a que Dios tiene el derecho de terminar la vida de cualquier ser humano que viva opuesto a Él. Y todos, cuando pecamos, estamos opuestos a Dios. En otras palabras, no merecemos la aprobación de Dios, no merecemos su misericordia, su favor, merecemos ser consumidos. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Y si no hemos sido consumidos hasta el día de hoy, es porque su misericordia nunca ha decaído y porque es grande su fidelidad. Eso nos está diciendo la palabra. Nuevas son cada mañana. Cada mañana cuando despertamos, tenemos que darnos cuenta que por la misericordia de Dios estamos vivos. Tenemos que darnos cuenta que es esa misericordia la que nos sostiene, es esa misericordia la que ha permitido que pasemos la noche y que despertemos esta mañana. Por eso dice, nueva es cada mañana su misericordia y grande su fidelidad. Dios es misericordioso y fiel. Esta es la base para todo lo que viene. Son 5 puntos. El resto nos habla de cómo debemos nosotros entender lo que Dios está haciendo. Sobre esta base, que Dios es misericordioso y fiel, entendamos lo que estamos viviendo. Eso es lo que la palabra hace. El segundo punto dice, es bueno para el hombre esperar en Él. En otras palabras, depender de Dios. Es bueno para el hombre esperar en Él, depender de Dios. Está basado en los siguientes 3 versículos, 24, 25, 26 y 27, 4 versículos. Dice así, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Esta porción, justo el verso 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Nos hace reflexionar cuál es nuestra porción, en qué estamos confiando, en qué nos estamos apoyando. Muchos en este tiempo buscan llenar su refrigerador, por ejemplo, o su despensa, proveerse de lo que necesitan, de todo lo que van a usar durante una semana. Al menos necesitamos por una semana conseguir lo que vamos a necesitar para poder comer, sobrevivir, tomar, etc. Y la mayoría de las familias buscan ahí su apoyo. Ahí quieren tener lo que ellos piensan que necesitan y recién van a estar tranquilos, recién van a apoyarse, van a descansar, van a estar tranquilos. Pero ese apoyo no es un buen apoyo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Necesitamos esperar en Jehová, necesitamos esperar en Él. Necesitamos buscar, nuestra alma tiene que ser un alma que le busca. Bueno es Dios a los que le buscan, a los que esperan en Él. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, nos está describiendo una persona que está angustiada, necesitado de una salvación, necesita que alguien lo rescate de esta situación en la que se encuentra.
y ya ha orado, ha clamado a Dios y ahora le toca esperar en silencio a que Dios mueva su mano. Y creo que todos, queridos oyentes, televidentes, youtubers, facebookeros, todos entendemos que este virus, esta pandemia ha puesto de rodillas a las naciones. Las naciones más desarrolladas están luchando para poder atender a todos los infectados. Están muriendo miles en todo el mundo. En Estados Unidos creo que cada 5 o 6 minutos muere una persona. La situación no está fácil. Hay millones de desempleados en países así que están sufriendo esta catástrofe. Hay millones de desempleados y no se sabe bien cuál va a ser el futuro. Y si quieres apoyar tu corazón en lo que tú piensas que va a ser el futuro, te vas a sentir muy inestable. Te vas a sentir queriendo sostener una casa con tu mano. Te vas a sentir como en medio de un río que te quiere arrastrar hacia abajo y tú quieres ir hacia arriba. Está fuera de nuestro control el evaluar el futuro, al menos a la mayoría de las personas. Quizás algún economista pueda decir estas cosas pueden pasar, pero aún para un economista que conoce bien la economía, el futuro es incierto, porque hay muchas variables que solamente Dios puede manejar. Por eso Dios en esta porción nos llama a esperar en Él, a depender de Él, a confiar en Él. Todo aquello que nos angustia debería ser puesto delante de Dios. Debería ser depositado en Dios. Esto es algo que se hace en nuestro corazón. En nuestro corazón necesitamos orar y entregarle la situación que estamos viviendo a Dios. No es algo que se hace físicamente, es algo que se hace en nuestro corazón. Y todos necesitamos hacer esto y esperar en silencio la salvación de Dios. Creo que estamos en ese momento, creo que nuestro país está en ese momento. Creo que muchas naciones están en ese momento. He estado viendo imágenes de Ecuador, muy triste lo que está pasando. No pueden ni enterrar a sus muertos. La gente está, los cadáveres están en la calle sin poder ser enterrados. Están quemando los muertos con lo que pueden. Muy triste la situación. Y el periodista que estaba describiendo se pone a llorar en la televisión y no puede parar su impotencia, su tristeza. Y creo que este momento es un momento de estar quietos delante de Dios y esperar su salvación. Pero para esto debemos haber orado primero. Debemos haber clamado a Dios. Creo que todos debemos orar al Señor, llevar nuestras cargas, nuestra preocupación delante de Él y esperar que Dios obre. Si no hay fe en nosotros, en Dios, difícilmente Dios va a mover su mano. Necesitamos tener fe en Dios y confiar que Dios va a obrar. Eso nos va a traer paz. Eso va a permitirnos descansar nuestro corazón en Dios. El Salmo 130 es un salmo cortito de 8 versículos. Es un salmo que describe perfectamente la situación del ser humano frente a Dios, lo que es el Evangelio. En pocas palabras nos dice lo que es el Evangelio. Dice así el Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El salmista empieza orando a Dios, clamándole a Él, pidiéndole que le oiga. Y después en el versículo 3, él reflexiona, el salmista, el escritor, dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón
para que seas reverenciado. Y luego continúa, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, nuestra confianza está en esta obra redentora de Dios. Está orando el salmista y de repente piensa en sus pecados y dice, ¿quién, Señor, podría mantenerse delante de ti si tú miras a los pecados? ¿Cómo podríamos orar siquiera a Dios? Y te paso la pregunta, querido oyente. ¿Tú piensas que tus pecados no son tan graves como para que puedas estar delante de Dios? Lo que pasa que hay una porción en la palabra, dice, el hombre se bebe la iniquidad como agua. Y estamos acostumbrados a nuestros pecados. No pensamos que son la gran cosa. El adulterio, por ejemplo, es denominador común en todos los lugares. Hombres y mujeres engañan, adulteran, y Dios ve esto como un pecado fatal. Cualquier pecado nuestro es suficiente para que Dios nos juzgue. Eso está consciente el salmista. Dice, ¿quién podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Lo que ha hecho lo que ha hecho el Padre al enviar a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, ha sido para podernos perdonar, para podernos limpiar y que para que podamos estar delante de Él. Por eso el salmista dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y luego dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Yo te pregunto, querido oyente, ¿estás tú esperando en el Señor? ¿Estás esperando en Jehová? ¿Estás tú confiando en Él? ¿O estás confiando en lo que tú puedas proveerte? Hay una parábola que Jesús cuenta de un hombre que tenía muchas riquezas y su cosecha había sido tan grande que no tenía cómo meterla en su granero. Entonces hizo planes, dijo, voy a derribar estos graneros, voy a hacer unos más grandes que me permitan guardar toda mi cosecha y después le voy a hablar a mi alma. Y le voy a decir, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, regocíjate y bebe. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has guardado para quién será? Buena pregunta. Si nosotros partiéramos esta noche de esta vida, ¿para quién sería lo que hemos guardado? Quizás si tienes herederos para ellos o para tus amigos o parientes, no sé, o para el Estado, si no tienes familiares. Es hasta chistoso pensar en eso, porque uno se afana por conseguir y lograr esto y aquello, y a veces no duerme por las preocupaciones, pero al final Dios te pregunta, ¿de qué te sirve si ganas el mundo pero pierdes tu alma? Entonces, es una locura cuando el hombre no considera su necesidad de Dios, cuando el hombre no considera su necesidad de perdón, cuando el hombre no considera que si Dios mirare a su pecado, estaría terminado. No lograría sobrevivir. Hay una escritura en Ezequiel 33:10, donde Dios le da una palabra a Ezequiel para que hable al pueblo de Israel y describe este asunto del pecado y le aconseja al hombre volverse a Dios frente al pecado. El verso 10 de Ezequiel 33 dice así, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel,
Vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es la misma reflexión que Dios nos hace hoy, que nos volvamos a Él. De otra manera, obviamente vamos a perecer, no solamente por el coronavirus que está amenazándonos, sino que vamos a perder la vida eterna. Vamos a perecer eternamente alejados de Dios. Esa es la peor muerte, lo que la Biblia llama la muerte segunda. Y este es el tiempo de volvernos y de ser rescatados por Él. En Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Eso decía el Salmo 130. Podemos volvernos. Este es el tiempo de volvernos. Su obra es completa, abundante redención. Su obra es garantizada de ser eficaz y de perdonar todos nuestros pecados. Su misericordia es mayor que la cantidad de pecados que tenemos. Su gracia siempre es superior a nuestros pecados y podemos estar confiados que en Él hay abundante redención y que nos va a redimir de todos nuestros pecados. Debemos volvernos a Dios, esperar en Él. El punto 3, Dios nos impone la aflicción para nuestro bien. Cuando hay una aflicción, generalmente nuestro pensamiento es: Dios se ha equivocado conmigo, yo no debería estar pasando esto. Y estamos viendo que este es un juicio sobre todas las naciones. Todo el planeta está sufriendo las consecuencias de esto. Y es una calamidad a nivel global. Ya no es en una región, ya no es en un país, ya no es en un barrio. Es una calamidad global. Todos entendemos ahora lo que es estar en cuarentena. Todos sabemos que existe la amenaza de contagio. Y todos estamos padeciendo todo esto. El verso 28 al 33 dice así. Estamos en Lamentaciones capítulo 3, 28 al 33. Es el tercer punto. Dios nos impone la aflicción para nuestro bien. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Otra vez digo, esta porción es teológica porque nos enseña cómo pensar frente a Dios. Delante de Él, ningún hombre puede discutirle. Nadie puede reprenderle a Dios por lo que está haciendo. Nadie puede reclamarle siquiera y decirle: te has equivocado, lo que estás haciendo está mal, deberías hacerlo de esta otra forma. Él sabe lo que hace y todo lo que Él hace lo hace para nuestro bien. Ningún ser humano por lo general piensa que las adversidades, las cosas malas que pasan en su vida son para su bien. Generalmente pensamos que Dios se está equivocando, que nosotros no necesitamos pasar adversidades. Pero Dios piensa diferente. ¿Y puede el hombre discutir con Dios? ¿Puede el hombre ser su director técnico y aconsejarle a Dios cómo hacer las cosas, especialmente cuando se trata de su vida? Decirle: Señor, de esta manera mejor haz, no permitas que yo pase por esta prueba. Más bien la palabra nos aconseja sentarnos solos y callar, porque Dios es el que lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza.
que dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Cuando te das cuenta que Dios está humillándote, ¿qué debes hacer? Debes humillarte, debes quebrantarte delante de Dios. No hay otra salida, porque con Dios no podemos pelear, no podemos discutir, no podemos corregirle lo que está haciendo y decirle, lo estás haciendo mal, tienes que hacer de esta otra forma. ¿Por qué has permitido esta plaga en Bolivia? ¿Por qué has permitido que llegue aquí? O donde yo estoy, al barrio que yo estoy. Solo nos queda humillarnos delante de Dios y poner nuestra boca en el polvo, como dice, por si aún hay esperanza. ¿Dónde está la esperanza del ser humano que está pasando por dificultades? Su esperanza está en Dios. Su esperanza está en que Dios decida cambiar la prueba y sacarlo de ella, darle victoria sobre la prueba. Solamente en Dios tenemos esa esperanza, porque nadie más puede garantizarnos eso. El gobierno puede decir, miren, si hacemos esto nos va a ir bien, y está bien, yo estoy de acuerdo con el gobierno, pero solamente Dios puede frenar este virus. Solamente Dios puede concedernos la salvación. Solamente en Él se encuentra la salvación de nuestros pecados y del virus también. Solamente en Dios hay salvación. Y este versículo 33 y 32 y 33 es muy importante. Dice, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Eso es lo que nos da esperanza. Que Dios no te desecha para siempre, dice eso el verso 31. No te desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Y cómo es la multitud de sus misericordias? Sus misericordias son muy grandes, son muchas y son mayores que nuestro pecado. Por eso podemos tener esperanza en Dios. Dios no nos destruye. Lo que está haciendo es para nuestro bien, es para acercarnos a Él. Y esto difícilmente puede entrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Pensar que Dios nos está mandando pruebas para acercarnos a Él. Pero para eso es. Y vamos a ver cómo la palabra lo confirma. No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esto a veces no se entiende muy bien. En el original esta palabra voluntariamente dice de su corazón, literalmente, porque no aflige ni entristece de su corazón a los hijos de los hombres. No está en el corazón de Dios ni afligirnos ni entristecernos. No está eso en su corazón. Entonces, ¿por qué permite que nos aflijamos y nos entristezcamos? Porque es para nuestro bien. Es para acercarnos a Él, es para enseñarnos a confiar en Él, es para hacernos crecer espiritualmente. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, en el capítulo 12, habla de la disciplina, de la corrección que Dios hace a la vida de sus hijos. Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12, versículo 4. Y ahora el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esa pregunta tenemos que hacernos nosotros. Si Dios no se ocupara de nuestras vidas, ¿cómo podríamos saber que Dios nos ama? Buena pregunta. La Biblia hace la misma pregunta. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cómo podría ser su padre si no lo corrige, si no le importa, lo deja andar por el mal camino? ¿Qué diríamos de un padre así en la actualidad? Diríamos que no es un buen padre. No sabe corregir, no sabe encaminar. Hay otros 4 versículos más que están en el Salmo 119,
que nos describen la obra que Dios está haciendo cuando nos disciplina y cuando nos pone en pruebas. El Salmo 119 es el salmo más grande de la Biblia, tiene muchos versículos y el verso 67 y 68 dice así: Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Esta es la clave, querido oyente. ¿Es Dios hacedor de bien o hacedor de mal? Si tú piensas que Dios es hacedor de mal, tienes que cuidarte de Dios en vez de acercarte a Él. Tienes que escapar de su presencia. Pero si Dios es hacedor de bien y está enseñándonos a andar, si Dios nos está viendo descarriados y nos está encaminando hacia el bien y nos está enseñando a ser guardadores de su palabra, entonces nos podemos acercar a Él. En este mismo Salmo 119, el verso 71, dice el salmista: Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El verso 75 dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Miren, esta es una revelación hermosa en la palabra. Es su fidelidad de Dios la que nos aflige. ¿Por qué su fidelidad? Porque Dios es fiel a nosotros, nos corrige y nos encamina. No quiere que salgamos mal. No quiere que seamos hijos pecadores. No quiere que nos entreguemos al pecado. Por eso nos aflige. Sus juicios son justos y conforme a su fidelidad nos aflige. Entonces, cuando Dios está permitiendo una prueba en nuestra vida, está siendo fiel. Esto no entra muy fácil a nuestra cabeza. Que Dios está siendo fiel con nosotros cuando estamos siendo probados. Ese es el punto 3. Dios nos impone la aflicción para nuestro bien. El punto 4. Dios no nos desmenuza ni nos trastorna. Verso 34 al 36. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Cómo tenemos que entender esto? Si Él a los hombres les manda no desmenuzar a los encarcelados, no torcer el derecho del hombre delante de Dios, no trastornar al hombre en su causa, que Dios no aprueba eso, ¿cómo lo va a hacer Dios? En otras palabras, Dios nos prueba pero no nos destruye. Él no está buscando hacernos sufrir. Él no está buscando quebrantarnos al punto de ya no querer vivir. Dios aprieta pero no ahorca, dice un hecho popular. Y es verdad, Dios nos prueba pero no nos destruye, no nos desmenuza ni nos trastorna. Dios es bueno, su misericordia se mantiene firme para siempre. Y cuando Dios nos está probando, no ha dejado de tener misericordia de nosotros. No ha dejado de ser fiel, por eso hemos leído que conforme a su fidelidad nos ha afligido. Entonces, cuando estás pasando por aflicción, pensá que es la fidelidad de Dios para contigo. Pensá que no es para destruirte, sino para edificarte, para enseñarte a confiar en Dios y para que te acerques a Él, para que estés más cerca de Dios. El punto 5 dice: todos los sucesos de nuestra vida están bajo su control. Verso 37 y 38. Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. En otras palabras, cuando queremos echarle la culpa al diablo de lo que está pasando en nuestra vida, tenemos que recordar que nada de lo que sucede es algo que Dios no ha mandado. En otras palabras, todo lo que pasa es porque Dios lo está permitiendo. Y es su diseño para nosotros, al menos para los cristianos. Para los que le han entregado su vida a Dios, Dios está a cargo de sus vidas. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Obviamente no habla del mal como esencia, está hablando de los tiempos buenos y malos para los humanos. Todo sale de la boca de Dios. Él manda. En otras palabras, una catástrofe de estas está bajo su control. Y Dios la ha diseñado para que tenga el alcance que Dios quiere que tenga. Y cuando Él quiera, la para. Por eso necesitamos humillarnos delante de Él, orarle y pedirle que tenga misericordia de nuestro país y que pare los contagios, que pare este virus, que Él lo detenga, porque es el único que tiene potestad para hacer eso. En el libro de Daniel, el capítulo 4, el verso 35, esta es una declaración que hace Nabucodonosor, el rey de Babilonia, después de que Daniel le interpreta su sueño. Él se había soñado y estaba muy angustiado por su sueño, pero no se acordaba del sueño y quería que los sabios le digan cuál es su sueño y su interpretación. Entonces manda a matar a todos los sabios, incluidos los judíos, obviamente, Daniel y sus amigos. Pero Daniel le pide al guardia, al capitán de la guardia, le dice, dame un tiempito para que busque a Dios. Él sí tiene el poder de revelar no solamente la interpretación, sino el sueño más. Y cuando Daniel va a orar, Dios le revela el sueño y le da la interpretación y lo llevan delante del rey Nabucodonosor. Y él le describe al rey lo que era su sueño y le interpreta el sueño y le dice, esto significa esto. Estos reinos van a terminar, tu reino incluido, y después viene un reino que va a gobernar sobre toda la tierra y para siempre. Y está hablando obviamente de Cristo. Pero el rey Nabucodonosor, cuando ve a Daniel que ha recibido el sueño mismo y se lo describe, y después le da la interpretación, el rey reconoce que Dios es todopoderoso. Y esta es su afirmación. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Imagínense un rey pagano, el rey Nabucodonosor, proclamando esta verdad. Los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él quería que adoren su estatua y Daniel y sus amigos no quisieron adorar. Y después él reconoce que Dios es el único al que hay que adorar. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Queridos amigos, hermanos, esta es la verdad. No hay quien detenga la mano de Dios, pero sí hay quienes puedan orar, clamar, y Dios va a mover su mano. Él promete en 2 Crónicas 7:14, Él promete que si clamamos, si invocamos su nombre, Él va a sanar nuestra tierra. Esa es la promesa de Dios para todos nosotros. Y ahora entramos a la conclusión. La conclusión está descrita en los últimos 4 versículos, 39, 40, 41 al 42, de Lamentaciones capítulo 2. La primera conclusión dice, no debemos lamentarnos por la prueba, sino arrepentirnos y volvernos a Dios, porque para eso Dios nos manda la prueba, para volvernos a Él. El verso 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos.
nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. No nos olvidemos que Lamentaciones es lo que Jeremías recibió y escribió después de que Jerusalén y sus habitantes fueron llevados cautivos a Babilonia. Es un lamento sobre el juicio de Dios que cayó sobre Israel y cómo fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia. Pero él reconoce que el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y que por eso le había ocurrido esto. Y dice, tú no perdonaste. Ahora nos podríamos preguntar, ¿Dios no perdona? Claro que perdona, pero depende con qué actitud estamos frente a Él. Depende qué estamos pasando y qué está pasando en nuestra vida. Dios sí perdona, pero tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Siempre nos lamentamos cuando estamos en una prueba, en una dificultad, en algo que nos angustia. Pero Dios dice, laméntese el hombre en su pecado. Vuélvase a Jehová, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios. En el original dice, levantemos nuestros corazones en nuestras manos hacia Dios. En otras palabras, abrí tu corazón hacia Dios. Cuando alzas tus manos, abre tu corazón a Dios. Dependemos completamente de Él. Tenemos que ser transparentes delante de Dios. A Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Todo ser humano es desleal con Dios. Y necesitamos el arrepentimiento, necesitamos volvernos a Él, necesitamos clamar a Dios para que Él nos salve. Sobre la pregunta de si Dios perdona, sí, Dios perdona cuando hay arrepentimiento, pero cuando no hay y el hombre se vuelve testarudo en su mal camino, cuando el hombre se mantiene en su pecado en vez de volverse a Dios, lo que el hombre recibe es el juicio de Dios. Podemos ver en 2 Crónicas 24, versículos 20 y 21. Este es un ejemplo cuando el profeta Zacarías estaba profetizando a Israel. Tanto el rey de Israel como el pueblo se ponen contra el profeta y lo apedrean, lo matan en pleno patio de la casa de Jehová. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Entonces, esto sucedió antes de que sean llevados en cautiverio. Cuando el pueblo no se arrepiente, no reconoce su pecado, a pesar de que Dios le manda palabra, profecía, para decirle que se arrepienta, entonces Él también los abandona. Y tenemos que tener cuidado, queridos amigos, hermanos, de que no suceda esto. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que volvernos a Él. Aún recibiendo bendición, el hombre es capaz de volverse contra Dios. Ese es el segundo ejemplo. En Nehemías capítulo 9, versos 25 al 27. Dice, está describiendo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Le está hablando a Dios. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti.
e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Y si siguen leyendo, se repite el siglo, y otra vez se corrompen y se apartan de Dios, y otra vez Dios los entrega en manos de sus enemigos. Entonces el hombre por naturaleza es rebelde contra Dios y le cuesta humillarse, le cuesta quebrantarse delante del Señor. Los que conocemos a Dios tenemos que quebrantarnos y humillarnos. Dios tiene una gran misericordia, siempre está dispuesto a perdonar si hay un arrepentimiento, si nos volvemos a Él. La segunda conclusión, debemos buscar su rostro y esperar que nos vende y nos resucite y nos dé vida. Y está basado en Oseas 5, verso 15 al capítulo 6, verso 3. Son 3 versículos. Oseas 5:15 dice, Dios dice esto, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El capítulo 6, el escritor Oseas dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Un llamado, Dios está esperando. Volveré a mi lugar, dice, y esperaré, andaré y volveré hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Esta es la actitud de Dios frente al hombre que está andando en su terquedad. Porque él arrebató, en su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. A veces el ser humano necesita ser angustiado para buscar a Dios. Si no, no le buscamos. Bueno, este es un tiempo de buena angustia para buscar a Dios. Es tiempo de volvernos a Él. Como dice el primer versículo que hemos leído y el título de esta prédica. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego lo que dice el versículo 40. El versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones en nuestras manos a Dios, hacia Dios en los cielos. Este es tiempo de volvernos y de buscar al Señor. Él hirió y nos vendará. Volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Si la prueba viene de Dios, Dios mismo es el que va a curar, obviamente. Si hemos sido probados por Él, Él tiene que sacarnos de la prueba. Él tiene que darnos la victoria. Sin Dios no hay victoria. No importa lo que hagamos, no importa cuánto nos cuidemos. Si Dios no está con nosotros, estamos perdidos. Necesitamos esperar en Dios. Y la promesa es esa. Dios promete. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dios quiere que le conozcamos y que crezcamos en conocerle a Él. Que nuestro conocimiento de Dios no sea superficial. Que no sea conocerle a Dios de a oídas. Por eso la prueba. La prueba es para llevarnos a confiar más en Él. Para llevarnos a conocerle profundamente a Dios. Y se conoce a Dios cuando en medio de la prueba confiamos en Él y Él nos saca adelante.
ahí es cuando conocemos a Dios. Ya hemos pasado una prueba cuando ha habido todo este bloqueo y se ha paralizado el país entero. En esa época no era contra un virus, era contra un partido político, pero ya hemos pasado por eso y hemos visto la mano de misericordia de Dios cuando el pueblo se humilla, se quebranta y se pone a orar de rodillas. Lo mismo necesitamos hacer hoy. Necesitamos clamar, quebrantarnos delante de Dios y pedirle que tenga misericordia de nuestro país y de nuestra tierra. Y quisiera terminar orando con ustedes, queridos amigos, hermanos. Clamemos a Dios y pidámosle por nuestro país y por nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres un Dios tierno que oyes nuestra oración. Por tu fidelidad, Señor, nos estás afligiendo para que te conozcamos y para que confiemos en ti, para que esperemos en ti. Enséñanos a esperar tu salvación, Señor. Enséñanos a quebrantarnos delante de tu presencia, de modo que tú seas exaltado en nuestras vidas. Tú seas exaltado en medio de la prueba. Te conozcamos más profundamente de lo que aún ahora te conocemos. Señor, te pedimos que tu misericordia sea sobre Bolivia. Oramos para que tú perdones los pecados de esta nación conforme a lo que hemos leído en tu palabra. Tú no te complaces en la muerte del que muere. Tú no te complaces en castigar al pecador, sino que nos llamas a volvernos de nuestro pecado, a arrepentirnos, a cambiar de actitud. Señor, haz esto con nuestro país. Concédenos que Bolivia se vuelva a ti. Concédenos, Señor, arrepentimiento. Concédenos, Señor, un cambio de actitud como país, como nación. Que tanto gobernantes como gobernados nos podamos volver a ti y tú puedas concedernos tu misericordia, tu favor inmerecido y sanes nuestra tierra como está en tu promesa. Tú sanes este país de todo virus y de toda plaga y nos concedas vivir en paz, porque esa es tu voluntad perfecta. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por cada persona que ha visto esta prédica. Habla, ayuda en su corazón a vivir esta realidad. Ayúdanos, Señor, a agradarte con nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. El Señor les bendiga, les guarde y estaremos más adelante con otro mensaje del Señor. La luna entristeció, el sol se apagó. Cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin el suspiro, el cielo no ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. Perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltada. Por
vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre